Tienen ustedes el título del mensaje, el amor de Dios. Tienen ustedes, ya lo leyó nuestro hermano. El título, vieron ustedes el texto, pero vamos a ver específicamente el versículo 10. Toda primera de Juan habla del amor. Vamos a ver precisamente el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bueno, miren, en realidad no soy muy partidario de predicar de acuerdo a las celebraciones del calendario, ¿no? Ustedes saben lo que se festejó ayer, y hace mucho tiempo que dejé de hacerlo realmente, excepto Navidad, excepto Semana Santa, que es muy adecuada para explicar la encarnación o la pasión de Cristo. Pues ahí sí, ¿verdad? Claramente lo seguimos haciendo, aunque tampoco son las fechas exactas, ¿verdad? Pero nos regimos por un calendario y pues por eso predicamos de acuerdo pero en esta ocasión me sentí atraído para no hablar de una celebración del mundo, sino hablar de lo que es en realidad el amor. Es la verdad. Y solo aprovechar para transmitir aquí el mensaje de la Biblia. Así que nos podemos hacer varias preguntas, y en primer lugar la única que nos hacemos, ¿qué es el amor, no? Vamos a describir el amor como realmente lo considera el mundo entero. Unos tienen diferentes opiniones, otros otras. Unos dicen que debe ser una correspondencia proporcionada a la obligación. Fíjate lo que dicen, ¿no? Otros dicen que es la pasión que atrae un sexo hacia el otro. Otros es el efecto que atrae el ánimo hacia lo que le place. Fíjate nada más, para que te des cuenta en todas las características de lo que es de lo que ellos piensan que es el amor. También escuché decir a otros, el amor es el sentimiento más bello que existe. ¿Te das cuenta? Pero aunque algunos no lo crean, de veras, hay quien dice lo contrario, ¿sabían? Muchos dicen que es la fuerza más horrible y esclavizante que hay. Fíjate nada más, qué contraste, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Te das cuenta? Bueno, efectivamente hay muchas opiniones aquí al respecto, pero lo que sí es verdad es que el amor es la base fundamental para el desarrollo de nuestra vida, proporcionada, por supuesto, exclusivamente por Dios. ¿No es cierto? Cuando hemos visto la devoción de una madre, por ejemplo, a sus hijos, y ha marcado el amor hacia ellos, ha alcanzado la esfera más alta de las relaciones humanas. Pero cuando a alguien le falta ese amor, va a traer como resultado en la vida una terrible inseguridad, ¿no es cierto? Lo vemos a través de muchas personas, ¿no? Le falta el amor y pues hay una inseguridad tremenda en su vida que puede afectar enormemente todas las relaciones presentes y futuras. Aunque parezca exagerado, basta observar a nuestro alrededor personas que están luchando a diario con el problema de la falta de afecto. De veras, falta de amor, interés en la vida misma. Mira, millones de personas parecen decir a gritos, denme amor, ¿dónde está el amor? Dime que me amas, o eso, ¿no? Dime que me amas, por favor, dímelo. Bueno, de esa manera las frías actitudes, déjenme decirles, las frías actitudes de una humanidad carente de significado se presenta frente a frente con la vaciedad y la indolencia. Básicamente es eso, la vaciedad y la indolencia reflejada en sus miradas y actitudes. Cuando tú vas a diario y ves a diario tanta gente, ¿no? Personas que crecieron sin que nadie les demostrara amor, ¿no? Fíjate. Y hoy continúa la misma actitud. Para ellas el amor parece encontrarse, mira, solamente en las pantallas de cine, ¿no? O en las telenovelas. Las páginas de algún libro que hable del amor. Un escritor escribió lo siguiente: el amor y la vida es exactamente lo mismo.
Depende de cómo lo digas, ¿no? El ser humano habla de amor porque tiene ansia de conocer una de las primeras sustancias de la que está formado y necesita regresar a su origen para entenderlo claramente, pero no sabe cómo. Y desgraciadamente se pone a inventar y luego cree saberlo todo y piensa que es experto en el significado del amor, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente hay así? Pero no se dan cuenta que debe hacer una clara diferencia de los conceptos baratos y comerciales en las que está enfermizamente influenciado. Las opiniones de algunos se acercan a la realidad, pero no dejan de ser solamente conceptos humanos. Uno de ellos dijo: los más grandes fracasos los hemos visto en los negocios y en el amor. Bueno, otro dijo que es la fuerza más grande que existe. Y como los comenté en una meditación el día de ayer ahí en Facebook, el día de ayer subí algo relacionado con eso. Todos hablan del amor, pero al final encontramos que el tipo de amor que maneja el mundo es un impostor, ¿no? Como el boticario haciéndose pasar por doctor. Finalmente encontramos que lo que llaman amor no funciona, no trae beneficios que promete, es un falso amor, un amor pirata. Y ese tipo de amor hace mucho daño a los individuos y en la sociedad, porque no es de ninguna manera de origen humano el amor, por supuesto. Por mucho que nos esforcemos para comprender el significado de amor, jamás podremos humanamente entenderlo. Aunque lo hayamos sociabilizado, aunque parezca ser parte de nuestro vocabulario por miles de años y miles de personas, aunque sea parte de nuestra vida y, como decía, aunque sea parte de la esencia de la existencia, pero ni aún así el hombre sabe qué es el amor. Y por consecuencia no sabe amar. Y aunque fue hecho a imagen y semejanza del Señor, por el inmensurable amor de Dios, aunque fue hecho así, terminó echándolo a perder. Ahí está el punto. Ahí tienen ustedes al hombre creyendo saberlo todo, se hace realmente ignorante, como dice precisamente Romanos 1:22, ¿te acuerdas? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Desde la creación del hombre, hermanos, desde que se encargó de depositar su propia esencia, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios, esa esencia se encargaba de amar también a su creador. Desde un principio así fue planeado, por supuesto. Pero cuando la maldad entró al corazón del hombre, pues ¿sabes qué? Vino la desgracia, vino el deshonor y por consecuencia el desamor, ¿no es cierto? De ahí en adelante el amor es mecánico, frío, es hipócrita, es desleal, abusivo, intolerante, teórico, sin sentido, sin evolución, sin incremento, sin ilusiones, sin sabor, sin nada. Y ahora, por todo eso, el que ama, ¿sabes qué está pensando? El que ama o el que piensa que está amando, ¿sabes qué está esperando? Más que amar, invierte en tiempo. Invierte en tiempo, en regalitos, en palabras llenas de fantasía, en besos, en acciones afectivas y en espera de que todo lo que se hace o lo que se dé al amigo o a la esposa o a la hija se multipliquen en beneficios de regreso. Es decir, se juega a sentir que se ama, pero en el fondo el hombre es el que se ama a sí mismo demasiado. Es de una manera condicional, y si ama, y si llega a amar, es a su manera, en su estilo, en su forma,
y en lo que puede, y hace favores, fíjate, y hace favores y caricias o sonrisas con la intención oculta de esperar algo a cambio. No, otros ni siquiera ocultan, ¿no? De esperar algo a cambio, agradecimiento, ya sea el reconocimiento, puestos, también puestos, ¿no? O dinero o seguridad familiar. A veces las frases, te adoro, te quiero mucho, o eres lo máximo. Mira, son expresiones que no nacen del amor propiamente, sino del mero centro de la conveniencia. Es lo que te estoy describiendo a lo que hace el hombre que no conoce a Dios. Del mero centro de la conveniencia, además de la médula de las inversiones afectivas en los demás. ¿Me explico? La clave está en esto, mira, escuchen. Es ver que, ¿qué tanto me duele que el otro no corresponda a los favores que le hice? Y también, ¿qué tanto me fijo con dolor cuando el otro no me agradece el servicio o el favor cumplido? Así se juega, ¿no? Entonces lo que sucede es te hago para que me hagas y te llevo cuentas exactas aquí de los favores que te hice y de cuánto me adeudas. Así se maneja el amor en este mundo. Hay un dicho que dice, ¿cuánto tienes, cuánto vales, no? Ahí está, ese es el amor del mundo, del hombre no regenerado, que es egoísta, destructivo, y el hombre sigue actuando de esa manera, dejando ejemplo tras ejemplo, dejando ejemplo a sus generaciones, y sigue causando grandes decepciones, y ha sido motivo de miles de tragedias, en serio, hombres y mujeres que han terminado sus vidas por medio del suicidio por la misma razón. Noten ustedes lo que dice 1 Corintios, vamos a 1 Corintios capítulo 13, mira lo que dice aquí, 1 Corintios capítulo 13, tú lo sabes, conoces ese pasaje perfectamente bien, y mira lo que dice en los versículos 4 al 7, el amor es sufrido, fíjate, qué diferencia de lo que les he estado narrando, ¿no? Lo que el hombre piensa de lo que es el amor es sufrido, dice aquí, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, mira, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mira, Pablo está aquí describiendo la esencia del amor de Dios, que en cada paso y acción no es tan solo una descripción. En realidad no hemos querido reconocer que siempre hemos fallado aquí en nuestros intentos de amar. Por nosotros mismos, por supuesto. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene, escuchen esto, la capacidad de amar por sí solo. No tiene esa, o sea, no le sale, ¿de dónde le va a salir, no? Bueno, ellos piensan que sí. Bueno, pues es todo lo que les describí. Entonces, si no tenemos la capacidad de amar por nosotros mismos, entonces de ninguna manera podríamos ni siquiera amar a nadie y mucho menos al Todopoderoso. Pero entonces, ¿cómo podríamos amar? Solo cuando tenemos el verdadero amor en nuestras vidas, tendremos la capacidad de hacerlo, de amar. ¿Y cómo se puede obtener el verdadero amor? Ese amor solamente procede de Dios. Solamente, no procede de ninguna fuente humana y no puede salir nada bueno del ser humano. Basta ver los resultados mencionados, pero entonces, ¿qué hacer para tenerlo? ¿No? Bueno, el apóstol Juan, regresamos a nuestro texto, nos indica aquí a primera vista, aquí en su primera carta, qué es y en qué consiste. En 1 Juan 4:10 encontramos 3 características de lo que es y significa el amor.
Dios ama, primer punto, vamos a ver primer punto. Dios ama a los que no le aman. Ahí está un punto. Número 2, Dios ama enviando a su Hijo. Y número 3, Dios ama en propiciación por nuestros pecados. Vamos a ver el primero. Dios ama a los que no le aman. Mira, tan solo comenzando por esto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Nada más hasta ahí. Solamente hasta ahí. ¿Qué estamos viendo? Cuando Dios ama a los que le aman, pues parece estar todo de acuerdo, ¿no? Parece estar todo bien con la ley de la naturaleza. Pero cuando ama a los que no le aman, ahí está la diferencia. Esta debe estar por encima de todas las leyes, que es la norma extraordinaria de la gracia. Amar a los que no le aman. En realidad no hay ni un solo hombre sobre la tierra que amara a Dios. Nunca lo hubo. Desde el pecado original hasta la fecha, un hombre natural no puede amar a Dios porque no tiene forma de hacerlo. Y de la misma manera no hay tampoco ni siquiera uno que haga el bien. Ustedes se acuerdan. Y sin embargo el Señor fija su amor de una manera contundente a aquellos a quienes no había pensado amarles. A lo mejor ni siquiera había, pensando en eso, ¿no? Entiendo que antes de la fundación del mundo fuimos escogidos, por supuesto. Pero si tú nos hubiéramos visto todos aquí unos con otros, nos hubiéramos conocido unos con otros antes de ser creyentes, ¿qué opinaríamos, no? Imagínense el desastre que seríamos, y el desastre y la impresión que nos daríamos unos a otros. No, hombre, ¿cuándo, no? ¿Qué hacíamos? En lugar de amarlo, en realidad lo odiábamos. Ese es el punto. Todo cuanto piensa hacer el hombre por Dios y lo hace realmente externamente, y lo sigue haciendo externamente, solo por tradición, costumbre o miedo en realidad. No hay amor a Dios en el corazón del hombre más de lo que hay dentro de un pedazo de piedra. Nada. Esta es una forma leve de expresarlo, porque en vez de amar a Dios, la gente, como les dije, lo odia. Y los que dicen que lo aman son descuidados e indiferentes en realidad con Él. Pueden pasar días y semanas y apenas si piensan en Dios, ¿no? Y solamente piensan cuando lo necesitan, o cuando piensan que lo necesitan, solo cuando nos conviene, ¿no es cierto? Las expresiones, Dios mío, ayúdame, Dios mío, son solo cuando estamos en problemas, pero una vez que pasa la aflicción o pasa el problema, ¿qué? Todo se olvida. Y sin embargo, Él nos ama a pesar de haber hecho lo que hemos querido sin temor y sin freno, a pesar de desechar cualquier concepto que venga de Él, a pesar de haber violado todas las leyes divinas posibles, a pesar de que hemos sido pecadores en extremo. Dios nos ama porque esa es su naturaleza. Enseguida quiero llevarles un texto que es muy familiar de ustedes, pero quiero que vean ahí y vean al describirlo la separación que el hombre tiene con Dios. Mira, vayan a Romanos 3, por favor. Ustedes conocen este pasaje. Romanos capítulo 3. Noten aquí en el versículo 10 y 11. Ahí está muy claro. Para que ustedes conozcan y vean realmente cómo está configurado el amor de Dios, la relación entre Dios, entre el hombre y Dios. Mira, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre es incapaz de comprender la verdad de Dios, o capaz de entender, o incapaz de entender la medida de su justicia. Y mucho menos de saber la amplitud de su amor por el hombre. Lo triste es que su ignorancia espiritual no es solamente
no es más que el resultado de la falta de oportunidad, ¿no? El hombre por naturaleza no busca a Dios de ninguna manera, incluso todas las religiones falsas del mundo son intentos, escucha esto, cualquier tipo de religión, fuera de los parámetros divinos, fuera de la instrucción divina de su palabra, ¿sabes qué es? Son intentos más bien del hombre para escapar del Dios de verdadero, para escapar de Él, no para encontrarlo. Porque les da permiso de todo, ¿no? No les compromete. Incluso puedo decir también para lavar su conciencia, y otras veces lo he dicho aquí, para callarla, pero no para buscarlo, mucho menos para amarlo. Pero entonces si el hombre odia a Dios y si no le buscan, mucho menos lo van a amar. Sin embargo, Él, escucha esto, sin distinción, nos amó. Nos amó. Porque ese amor no depende de nuestra respuesta, porque nunca hicimos ningún acto de amor para merecer su amor. La Biblia dice, ¿se acuerdan? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. A todos. Es un amor inexplicable y tal vez misterioso, ¿no? No existe nada como el amor de Dios. Los hombres por general no aman a los que los ignoran o los que les hacen mal, ¿no es cierto? Pues mucho menos aman lo que odian. No aman lo que odian. Si odian a Dios, ¿cómo pueden amarlo? Ellos aman más a las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque dice en Juan 3:19, porque sus obras eran malas. Y así continúa, y a pesar de todo Dios nos ama. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿te acuerdas? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Cuando dice siendo aún pecadores, expresa también, y otras traducciones pueden leer, siendo aún culpables. Significa eso, no solamente que a pesar de que el hombre no solamente no ama a Dios, y a pesar de su pecado, a pesar de sus ofensas constantes, de sus transgresiones, a pesar de ignorar los designios de Dios, a pesar de que nunca le ha buscado, a pesar de amar más las tinieblas que la luz, a pesar de que ningún líder apóstata religioso sobre la tierra ha mencionado el amor de Dios, lo ha demostrado por medio de la muerte de su Hijo, no lo ha mencionado así. A pesar de todo eso, Dios le ama. Es un amor incomprensible, porque a pesar de que somos ignorantes e insignificantes, delante de sus ojos, Él nos ama. Ninguna concepción de su grandeza que se cruce en nuestra mente podría captar la grandeza de Dios como lo que es realmente. De tal manera que podemos decir, fíjate, podemos decir esto: Dios se resiste a caber en cualquier idea o concepto racional humano, por grande y brillante que ésta pueda ser. Y aunque Él llena y sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, Hebreos 1:3, eso no lo entendemos de una manera tan simple. Sin embargo, fijó sus ojos en ti y en mí para darnos su amor. En criaturas que no solo somos ignorantes e insignificantes, como dije, sino también viles y sucias, contaminadas, que no somos merecedores de su amor. No se puede entender realmente esta profundidad, no se puede escalar esta altura para entenderlo, como lo que hemos estudiado, ¿no?, de los atributos de Dios, y sin embargo Él nos ama. Pero además hay otro detalle, fíjate, del amor incomprensible de Dios, y es que a pesar de todo, Dios, escucha esto, no solamente nos ama, sino que también nos busca. Ese es un detalle muy importante que debemos recordarme a mí mismo. No solo nos ama, sino que nos busca para
Amarnos, no importa cómo eres, no importa cómo te comportas, no importa lo pecador que seas, incluso no importa si odias a Dios, Él te sigue amando y a mí también porque esa es su naturaleza, como les digo, sin importar lo que somos. Y miren, por eso vemos el siguiente inciso en el pasaje que estamos viendo. El siguiente punto, Dios nos ama porque envió a su Hijo. Envió a su Hijo, no solamente nos ama, sino que también envía a su Hijo. Vean el texto aquí, y solamente en esta frase, sino que Él nos amó y envió a su Hijo. El significado de estas palabras, escucha, implica el sentido de la búsqueda de parte de Dios y el interés que tiene por nosotros. Nadie había tenido antes esa iniciativa. Nadie se había fijado en nosotros, nadie nos había buscado y por supuesto nadie nos había amado. La frase, Él nos amó, aquí se repite nuevamente. Bueno, en esto consiste el amor, ya lo vimos ahí, pero aquí dice, sino en que Él nos amó a nosotros. Él nos amó, dice aquí, indica en el griego una parte muy importante. Es un verbo aoristo que siempre nos ha amado. Es un verbo aoristo, significa que permanece, que está presente, como un verbo perfecto también, desde el pasado, pero además señala que no hicimos ningún acto en ninguna ocasión para con Dios, pero Él sí, y lo quiso hacer. Y aunque no le hubiéramos buscado, de todas maneras, Él planeó esto desde antes de la fundación del mundo, se interesó a tal grado que nos mandó buscar. Dios envió a un embajador de la paz para nosotros. Eso es lo que dice Juan y su nombre es Jesucristo. ¡Qué maravilla! Él no ha enviado no ha enviado al mundo para ser buscado, sino para buscarnos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, ¿te acuerdas? En el versículo 10, ¿te acuerdas? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar, a salvar y salvar. Todo comienza con Él, su amor fue demostrado al buscarnos, no de forma espontánea, sino como objeto de su compasión, como objeto de su misericordia para nosotros. Jesús vino al mundo para demostrarte su amor. El amor es inherente a todo lo que Él es y todo lo que hace. Dios toma esa iniciativa y envía a su Hijo. Ahí un poquito antes, en el versículo 9, noten ahí, en 1 de Juan 4:9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es interesante este versículo, no lo puse dentro del texto central para estudiarlo, sino que solamente lo tomo como referencia para que ustedes vean otra vez que se repite aquí, o más bien que empieza la palabra envió a su Hijo. Ahí tienen ustedes, tanto el 9, versículo 9, como el versículo 10 nos dice la misma frase, envió a su Hijo. Y esto es algo muy importante, es una muestra ineludible del amor de Dios que en nada puede ser comparado. Mira, la palabra envía o envió a su Hijo a este mundo para buscarnos, lo envía también para que vivamos por Él, que significa darnos nueva vida, darnos salvación o darnos vida eterna. Estos dos conceptos están prácticamente ahí ligados, nos ama, nos busca y nos quiere dar salvación. Así que no hay salvación sin su amor, no existe amor sin su salvación, tampoco. De la misma manera no damos nada y nos otorga todo. Mira, y lo que es el término teológico, Él nos busca para imputar su justicia en nosotros. Ese finalmente es un propósito inminente, maravilloso, pero tenía que ser así. Imputar su justicia en nosotros. Pero vean, ¿qué le damos a cambio? Nosotros imputamos nuestros pecados hacia Él en la cruz del Calvario.
Qué tremendo, qué tipo de negociación es esa, por Dios. Qué trueque ahí, ¿no? Pues así es incomprensible. Así que no podemos amar si no hemos experimentado su amor, tampoco puedes vivir por Él si Él mismo no te ha dado la vida. Pero mira, aquí tenemos un verbo muy importante que aparece en el versículo 9, como en el versículo 10, como les dije, la palabra envió en el griego es la palabra apestalgen. En los versículos, ahí, en el versículo 9 es un verbo perfecto activo, que significa enviar fuera, enviar para afuera. Juan no usa ese verbo yo no usa el verbo yo envío, no, sino simple y sencillamente envió. Este verbo significa una comisión en particular que se tenía que desarrollar. Y el versículo 10, Juan utiliza el tiempo auristo. Es un tiempo que a veces en el griego no podemos encontrar tan fácilmente, pero gracias a Dios por algunos comentaristas, ¿no? Es un verbo auristo culminativo. ¿Qué significa? Significa que Cristo cumplió perfectamente la obra encomendada, amándonos sin merecerlo, culminando el propósito indicado por el Padre. ¿De qué forma? ¿Sabes qué? Yendo a la cruz para ser castigado en tu lugar y en el mío. Por eso quise cantar estos temas, su amor de Dios inmensurable. Este tema en particular es maravilloso. Describe todo lo que Él es y también es un amor incomprensible. Que aún teniendo tú y yo como cristianos el perfecto amor de Dios en tu corazón, aún así nos resistimos a desarrollarlo en toda su plenitud hacia nuestro prójimo. Y deja tú de eso, a lo mejor esto es fácil hacia el prójimo. Hacia tus propios enemigos. Ahí está. ¿Quién va a poder con eso, no? Bueno, es lo que se te manda a ti y a mí, ¿no? Tú sabrás en qué momento estas cosas se cumplen en tu vida y en la mía. No importa lo que te hagan, no importa lo que te ofendan, no importa qué tanto te lleguen a matar incluso, o lleguen a matar a tus seres queridos, por supuesto, ama a tus enemigos. Es la consigna. Recuerdo que hace tiempo había un chofer imprudente ahí, no chofer, un muchacho drogado que mató a la hija del dirigente de allá de Peña de Bernal, Leo Di Gilio. Y eso fue muy sonado en el medio cristiano. Y supimos eso, una jovencita que cruzaba la calle y un loco ahí la mató. Pues ya se imaginará todo el proceso de juicio, etcétera. Y bueno, ¿qué pasó? Pues él estaba detenido y Leo Di Gilio, con tanto dolor que tenía en su corazón, fue un gran ejemplo para mi vida. Fue a verlo y le dijo: no tengo nada contra ti, es más, te amo. ¿Se dan cuenta? Es difícil enfrentarse a una situación así. De hecho, si llega su momento, esperemos en Dios que no, ¿verdad? Que nunca llegue eso, pero si llega un momento a sucederte eso, ¿qué haces? No es tan fácil. Mira, en último lugar seguimos en el mismo versículo. Nota que Dios ama enviando a su Hijo en propiciación, dice, por nuestros pecados. Ahora, ¿qué significa propiciación?
En consecuencia de nuestro pecado, Dios envía a su Hijo para ser sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Ahí está la culminación, como decíamos, de lo del verbo auristo, la culminación, culminativo. Pero Dios envía a su Hijo en propiciación. La palabra propiciación es una palabra muy interesante, significa satisfacer las demandas justas de la ley de Dios, en los cuales incluye el perdón, fíjate nada más. Incluye el perdón de Dios, pertenece al idioma del apaciguamiento. Y está dirigida a la necesidad que emana de la realidad de la ira de Dios. Constantemente estoy dando esta clase en el seminario de estas doctrinas. Y vean, es el apaciguamiento de su ira. Como tal, quiere decir la desviación de la ira por medio de una transacción o sacrificio apropiado. Eso también tiene que ser y tiene que acentuarse realmente. Un sacrificio apropiado. Vaya, el sacrificio de Cristo fue propicio. Por eso es esta palabra ahí que Juan pone ahí. El hecho de que la ira es quitada se debe a que Dios mismo, escucha esto, asegura la ofrenda por medio del cual queda satisfecha la demanda que establece su ira. Queda satisfecha, es quitada. Punto. Ya que si su ley ha sido violada, bueno, reaccionaría de otra manera, pero gracias a la propiciación. Pero el Hijo fue propicio, satisfizo básicamente esa necesidad. Mira, lo puedes ver aquí mismo en 1 Juan 2:2. Mira, lo dice ahí, lo describe Juan de una manera más concreta. Mira lo que dice: y muchos seguirán perdón, 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora vamos a explicar esto, ¿no? Vamos a explicar esto. Mira, también la palabra propiciación significa conciliar. Conciliar significa que la obra expiatoria y propiciatoria de Cristo tiene que ver con el ministerio, con su ministerio como sumo sacerdote. Por eso tenía que conciliar tanto tu pecado como la ira de Dios y decir prácticamente con eso que quedaras absuelto, ¿no? Entonces, al participar Cristo de la naturaleza humana, satisfizo ese requisito divino a causa del pecado y obtener así el perdón para todos. Ahora, desde luego que aquí el término general cuando dice y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Esa frase en particular, por los de todo el mundo, escucha esto, es muy interesante. No se refiere a todos los individuos de la raza humana que han nacido todo el tiempo de la humanidad. No se refiere a eso. En realidad Cristo pagó, escucha esto, por el pecado de aquellos que habrían de arrepentirse y creer. Una doctrina difícil a veces para conciliar muchas cosas, porque hay muchos pasajes que hablan de eso, pero no se habla de un absoluto. Y como lo hemos dicho en términos teológicos, la sangre de Cristo fue suficiente para todos, pero solo se aplica o solo fue aplicable o solo es efectiva para aquellos que habrían de ser salvos. Punto. Sin embargo, otra vez vamos a hablar de la propiciación aquí. Es un verbo muy importante también, que es la palabra hilasmos, que no señala una simple cancelación o perdón de pecados, sino al perdón o cancelación del pecado que incluye la desviación de su ira. Aunque ya hablamos de la desviación de su ira, pero era importante que mencionáramos la palabra aquí en el original griego. Según esta nota que puse aquí, es directa del diccionario teológico de Morris. Noten que ahí la ira de Dios es clave.
Mira, la ley, simplemente lo único que mostró era el pecado del hombre. Y desde siempre, no solamente de la ley, desde siempre, ya todo esto estaba preparado. ¿Te das cuenta? Entonces, su ley establecía, ¿te acuerdas? El alma que pecare, ¿te acuerdas? Esa también morirá. Entonces, ahí está. Entonces, como no hubo cumplimiento de la ley, ¿qué pasó? Todos murieron. ¿No? ¿O no? Ok. Todos violaron la ley. No cumplieron la ley. ¿Ustedes piensan que cumplieron alguien la ley en el Antiguo Testamento, en el pasado? Nadie. La ley simplemente fue un instrumento para señalar su pecado. Ahí está. Fue violada la ley, todos murieron. La ley de Dios, por lo tanto, como dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ahí está. Si violas la ley, te haces acreedor a la ira de Dios, que es la muerte. Entonces había que tener un sustituto, ¿no? Entonces su ira contra el pecado no puede ser aplacado por las buenas obras. Nunca lo fue. Nunca ha sido así en toda la historia, aun cuando los antiguos en el Antiguo Testamento y todos los judíos creían que a través de las buenas obras, lo estuvimos diciendo aquí en los mensajes de los héroes de la fe, creían que podrían salvarse a través de el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento de los ritos, en cumplimiento de las ceremonias o en cumplimiento de las obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Ya, las buenas acciones no pueden hacer nada. De hecho, el mensaje venía claramente en Isaías. Vean ustedes Isaías 40, por favor. Y si tú te acuerdas de ese pasaje, bueno, te vas a dar cuenta claramente lo que es o cómo lo recibe el Señor. Isaías 64, ¿ya te acordaste? Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice el Señor. Mira, parece un insulto aquí, ¿no? Pues ahí está. Somos nosotros como suciedad. ¿Por qué? Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Punto. No había nada que pudiéramos hacer. Ahí está. Pero si ustedes no lo saben, este versículo es como una, tal vez lo he repetido aquí, como una exclamación aquí de indignación de parte de Dios por todos aquellos que hacen buenas obras para tratar de justificarse. ¿Por qué hacen eso? Y mira lo que significa aquí en Isaías 64, los trapos de inmundicia. En realidad, ¿sabes qué? Se emplea la imagen de paños menstruales utilizados durante el periodo de una mujer. ¿Sabes eso? Esas son tus obras. Esas son tus obras. Si quieres salvarte por medio de tus obras. Y obviamente para ilustrar la suciedad espiritual que son las obras humanas. Pero ves, todas las religiones dicen lo mismo. Hay que hacer obras para salvarse. ¿No es cierto? Todos tratan de hacer algo, se rigen aparentemente por la Biblia, pero no es así. Finalmente las obras es lo más importante. ¿Qué hacer con eso? Bueno, ¿sabes qué? Peor para ellos. Cada día se están hundiendo en su inmundicia. Pero noten que Dios mismo está proveyendo, a pesar de todo eso, aun cuando Dios haya planeado, aun cuando Dios esté prácticamente presente con toda la palabra de Dios aquí, y está presente la Biblia, abierta para todo aquel que quiera. Por lo tanto, él puede descubrir inmediatamente que está proveyendo una salida para él, para el pecador, para que pueda ser perdonado. Y noten que por ser él justicia perfecta y porque
su ley ha sido violada. El pecado tenía que ser juzgado. La ira de Dios tiene que ser satisfecha. Y fíjense ustedes aquí, como dijimos, que el mismo juez supremo, que es Dios, provee para satisfacer su propia justicia, enviando a su Hijo en tu lugar y en el mío. Esto es santidad, justicia y al mismo tiempo amor perfecto. ¿Quieres tener el amor de Cristo? Solo tienes que reconocer que eres pecador. Y mira, ¿sabes qué? Dejar de fingir que eres creyente. Lo tengo que decir. No me queda otra. No puedo alterar la Biblia. No puedo alterar su mensaje. No puedo tergiversar la palabra de Dios. Si no tienes el amor de Cristo, no tienes nada. Por lo tanto, deja de fingir que eres creyente. Reconoce tu condición espiritual como todos los demás, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ahí está. Y por el hecho de ser pecadores, tenemos también el recurso que no viene, por supuesto, de ninguna obra que hagas, que es el arrepentimiento de nuestros pecados. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mira, Pedro mandaba que se arrepintieran, ¿no? Mándales que se arrepientan. Es un mandato. Te mando que te arrepientas, los que están aquí sin haber tenido una vida nueva. Te ordeno en el nombre del Señor que te arrepientas de tus pecados. Que dejes de estar aparentando lo que realmente no eres. Punto. Y prácticamente les estoy dando aquí el Evangelio, y de vez en cuando es necesario explicarles esta parte importante. La Biblia dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la condenación eterna. Salvos de lo que merecíamos, del infierno. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que expresarlo, tienes que pedirle perdón a Dios y dejar de manejarte como un santurrón las veces que quieras aparentarlo. Ese es el punto. Mira, hay 3 aspectos que deben ser suficientes para ti el día de hoy. Número 1, reconocer tu condición de pecado delante de Dios. Número 2, reconocer la oportunidad para entregar tu corazón al Señor. Y número 3, también reconoce que de ninguna manera podrás amar con el amor genuino que solamente en Cristo es suficiente, es dado por ti en el momento que te rindes definitivamente. No has conocido el amor de Dios, y hasta que te arrepientas lo conocerás. Así que esos festejitos que sean realmente substanciales, ¿no? ¿En qué sentido? Si vas a festejar el amor, no festejes el amor del mundo, festeja el amor de Dios. Es lo único que va a traer testimonio a tu vida y edificación para otros. Oremos a nuestro Padre Celestial. Eterno Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Mira, Señor, cuántas cosas podemos ver en algo tan sencillo. Estábamos viendo tan solo una palabra del amor, y mira, Señor, que no es tan simple. Finalmente podemos comprender que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Separados de mí nada podéis hacer, dice tu palabra.
Y si bien pudimos explicar más o menos la sustancia del amor, en qué consiste el amor, Padre, podemos también entender que tú tocas el corazón de la persona. Y el día de hoy posiblemente haya personas que no te conocen. No posiblemente, estoy seguro que las hay. Y simplemente tu palabra les manda que se arrepientan. Y hoy, precisamente, yo quiero pedirles a aquellos que todavía no se han entregado a Cristo, que todavía están batallando con su vida, que todavía están batallando en todos los sentidos, tratar de querer razonar cada detalle de la Biblia y que por eso no te hayas entregado. Entrégate esta mañana, esta tarde ya. Pídele a Dios que te perdone tus pecados. Pídele a Dios porque te dé una vida nueva. Clama a Él. Dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que tú no comprendes. Quizá no comprendamos muchas cosas al principio, pero las podemos comprender con el tiempo. Así que yo les invito a todas las personas que no han entregado su vida a Cristo, que se entreguen hoy y que glorifiquen a Dios en toda su manera de ser y de pensar, en todos sus procederes. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares también, que tú seas glorificado en las vidas de muchos aquí presentes, que compartan su palabra, ya que hay muchas familias que tienen tanto familiar que aún no conocen el amor de Dios. Bendice pues nuestra salida, que tengamos un lindo día, porque te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén, Señor.